Bien, vamos a continuar. En esta parte del curso vamos a conversar sobre los adelantos, la supervisión, que es muy importante en la ejecución de las obras, revisar un poco los conceptos de lo que son el fideicomiso, que ahora está muy de moda, y luego revisar aspectos ya generales de lo que es las valorizaciones y todo el tema de los reajustes y algunas consultas, consideraciones que ya nos ha indicado el OCE en varios de sus opiniones. Con lo cual ya terminaríamos esta parte del curso que me han encargado dictar. Sí recordarles que es importante que ustedes revisen todo el material. El instituto les ha dado varios días para que ustedes planteen sus consultas. Importantísimo es que las realicen y que no quede ninguna duda sobre las materias que estamos tocando, tanto para afianzar algún concepto que ya se haya vertido con anterioridad o algún caso, pues una casuística nueva que deseen que podamos aclararlo. Esta información pues va a ser compartida a través de un video similar al que estamos ofreciendo y compartir con todos las preguntas y respuestas que podamos dar. Bien, en cuanto al adelanto, recuerden que para la ejecución de las obras es importante contar con un adelanto. Este concepto es básico en realidad porque todo tipo de bien, servicio, obra, se necesita contar con un adelanto. Personas que no han pasado por la universidad, pero su praxis indica que ellos necesitan recursos del cliente para ejecutar los proyectos, desde un sastre, un carpintero, un pintor, que ustedes vayan a contratar en la vida, digamos, diaria que tienen. Estos profesionales les van a indicar, ok, yo le confecciono su terno, le puedo pintar su casa, o le puedo arreglar o construir sus puertas, y le establecen un precio, una cotización, y en parte de esa negociación bastante oral de estos contratos que se tienen, les va a solicitar, les va a decir, oye, pero me tienes que dar un adelanto. Adelanto mínimo para comprar los materiales, ¿no? O sea, ¿quieres un terno? Bueno, ¿qué tipo de tela? Un casimir inglés. Bueno, usted me da el dinero y yo lo compro. Igual el pintado de su casa, me dice, bueno, me tiene que dar por lo menos para la pintura. Yo ya se lo compro y le entrego, si quiere, la factura, el recibo, ahí está. Y si es parte de mi oferta, igual necesito tanto de dinero para comprar pintura. O quiere que le construya sus puertas, bueno, necesito para comprar la madera. Usted quiere de pino, de cedro, necesito comprar madera, y ya me paga, si quiere, cuando ya le entregue el producto. O sea, que como que a crédito va mi mano de obra, pero lo que es materiales no. Entonces siempre se necesita un adelanto, porque la lógica les indica esto en los aspectos comerciales de empresa, es el flujo de caja, ¿no? Y el flujo de caja siempre tiene que estar positivo, ¿no? Las empresas las empresas van a quebrar cuando no tengan caja, cuando no tengan que pagar. ¿Correcto? Podrán tener buenos márgenes, buenas utilidades, van a tener todo, pero si no tienen plata, no tienen efectivo, no tienen caja para el día a día, van a quebrar. ¿Correcto? Entonces en los balances no necesariamente se ve pues cómo está el balance general, sino la caja. ¿Tienes o no tienes dinero en el bolsillo para ejecutar los proyectos o para desarrollar la industria que estás
digamos, eres parte del negocio de la construcción o cualquiera sea la industria que tienes que desarrollar. Entonces, en las obras, y así lo recogen los reglamentos, se otorgan adelantos, obviamente a pedido del contratista. Si él lo solicita, se les dan los adelantos. Muy bien, y el principal adelanto es el adelanto directo. Recuerden que conversamos que el adelanto directo va a marcar o fijar la fecha de inicio de obra. Entonces se tiene que cumplir con este hito. En cuanto a la normativa, bueno, básicamente sigue siendo la misma, a excepción de una pequeña reducción, no pequeña, sino al 50%, la mitad del adelanto ha sido, digamos, otorgado ahora, merced al cambio de la norma. Entonces, en la presentación que ustedes están viendo indica que el adelanto directo será hasta el 10% del monto del contrato original. Entonces, hasta el 10% quiere decir que puede ser 10% como tope, 8%, 5% o 0%, ¿no? Si la entidad decide no otorgar adelanto, en las bases, en el modelo de contrato, quedará claramente establecido que no hay adelanto, o el adelanto es 0%. Con lo cual, no se puede decir que está incumpliendo el reglamento, porque el reglamento sí estipula dar el adelanto, pero no dice del 1 al 10, sino dice del 0 al 10. Entonces, el adelanto puede ser 0, con lo cual no hay adelanto. Pero tiene que estar estipulado en el contrato o en las bases. Porque si no se dice nada, se va a recoger lo que dice el reglamento, y en el reglamento dice hasta el 10%, con lo cual el contratista podría presentar una solicitud de adelanto. Ese es el primer aspecto, ¿no? Hasta el 10%. Recuerden que antes era hasta el 20%, con lo cual ha sido reducido a la mitad. Cuando estemos conversando sobre el adelanto de materiales, les comentaré, digamos, el por qué hicieron la reducción. ¿Cuál es el procedimiento para otorgarle el adelanto? El adelanto, dice la norma, tiene que ser solicitado por el contratista en 8 días de suscrito el contrato. ¿Correcto? Se firma el contrato hoy día y en 8 días como máximo el contratista debe remitir su carta fianza, su solicitud y la factura en 8 días como máximo. ¿Correcto? Entonces, recuerden bien que tienen que adjuntar la garantía, la carta fianza, la póliza de caución. Estos documentos tienen también una composición, unas exigencias mínimas que deben ser revisados por la entidad. ¿Correcto? Todos estos documentos, como son documentos valorados, y ya hay muchísimas malas experiencias respecto a la idoneidad de las cartas fianza, con lo cual las entidades tienen que tener muchísimo cuidado en revisarlas antes de, digamos, admitirlas como tal. Y la entidad, dice la norma, que en 7 días va a recurrir al pago. En 7 días se paga el adelanto. Con lo cual, 8 más 7 son los 15 días que establece la norma para fijar el inicio del plazo contractual. Agrega la norma y dice que si vencidos los 8 días que tiene el contratista para solicitar adelanto, no lo efectúa, se dará por desistido ese pedido, o sea, ha renunciado al pedido del adelanto directo, ¿correcto? Y si lo solicitara fuera de la fecha, es decir, el día 9, el día 10, la entidad denegará el pedido porque ya es extemporáneo, ¿no? Recuerden que solo hay 8 días para que el contratista solicite el adelanto y adjunte la carta fianza y la factura correspondiente. Agrega la norma que las amortizaciones se van a hacer de manera proporcional, ¿no? Si nos dieron el 10% del monto del contrato, bueno, en cada valorización se amortizará el 10%. Si nos dieron el 5% del adelanto, cada valorización se amortizará el 5% del adelanto. A ver, hagamos una consulta acá y dice: ¿cuál sería la consecuencia de haberse suscrito un contrato
con presentación de una garantía de fiel cumplimiento que no cumple lo regulado en la ley y reglamento de contrataciones del Estado. Entonces, si la entidad evidencia, descubre que luego de firmado el contrato, la garantía que el contratista presentó no cumple con lo que está establecido en el reglamento, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que se tiene que tener en claro es que no se debió firmar ese contrato, porque la garantía no es tal. Desde que sea falsa, adulterada, desde que la garantía no está emitida por una entidad que está bajo la cobertura de la Superintendencia de Banco y Seguro, de que la garantía no haya sido otorgada por una entidad con calificación de riesgo B inferior a B, etc. Entonces, hay una serie de lineamientos que se tienen que verificar de las garantías, y esto se aplica a la garantía de fiel cumplimiento y a la garantía de los adelantos. Entonces, el área usuaria tiene que tener dentro de su estructura al funcionario que se encargue de esto. Normalmente suelen ser las gerencias de administración, la que custodia las cartas fianza, o la que haga sus veces, que verifique que la carta fianza está cumpliendo con esos requisitos que el reglamento y la ley están estableciendo. Porque si no hacen ese filtro, las consecuencias son peores y nos metemos en mayores enredos contractuales, ¿no? Como el de la consulta que se hace al OCE. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, lo primero que dice el OCE es: no debiste firmar este contrato. Entonces, reiteramos, la entidad es la que tiene la responsabilidad de verificar la correcta emisión de estos documentos financieros, ¿no? Como son las cartas fianza. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Evidentemente, uno podría decir: oye, es la nulidad del contrato. Y el contrato queda nulo. O que me devuelva la garantía, porque recuerda que ejecutar esa fianza ya de repente ya no es posible. Entonces, el OCE que digamos regula o hace interpretaciones del reglamento, las hace tal cual. Lo que no hace el OCE es darte las indicaciones de gestión, o sea, qué es lo que deberías hacer, como es en el caso de la pregunta. Y le digo: oye, ¿pero qué hago? No, yo no te puedo decir qué haces. El OCE te dice. El OCE te dice: eso no debe suceder porque tú debiste revisar las fianzas. ¿Correcto? Con lo cual no hubiese sucedido. Pero como ha sucedido, tú haces la gestión, tú resuelves. Entonces, el OCE sí le da una luz y te dice: oye, tienes que evalúa los elementos particulares del caso y toma la decisión más conveniente para el interés público. O sea, te dice: haz lo mejor y no perjudiques, lo mejor para el interés público. Sin perjuicio de ello, va a haber responsabilidad en los funcionarios que no actuaron diligentemente en identificar esa falencia. Segundo, puedes comunicar al tribunal para que se sancione a los que resulten responsables, en este caso al contratista, por ese evento de incumplimiento. Pero no le dice, resuelve el contrato, decláralo nulo. No, esa es gestión, eso es tuyo. Pero mira, por si acaso, tienes que salvaguardar
el interés público. Denuncia, de ser el caso. O sea, todo eso está en tu cancha, entidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener bastante acuciosidad en estos documentos y tener claramente establecido quiénes son los encargados de revisarlas y hacer la verificación de su autenticidad y del contenido. Muy bien. Entonces, regresando al adelanto, hemos dicho que es una fracción, un porcentaje que está indicado en las bases y el reglamento establece como máximo el 10%, ¿no? Entonces, si tenemos un contrato de algo más de 16 millones, el adelanto será el 10%, 1.600.000, ¿correcto? Exactamente el 10%, así de simple, ¿no? Entonces, estos adelantos no se actualizan con el índice tal, el índice selectivo al consumo, ni con la fórmula polinomio, no se actualiza, simplemente es del monto contratado, el 10% o el porcentaje que está establecido en las bases. Ese es el monto, ya está. Y a partir del momento en que se otorga el adelanto, a partir del mes siguiente ya se comienza a hacer las amortizaciones del caso, ¿no? Mes a mes se tiene que amortizar hasta la última o en la liquidación el 100% del adelanto que fue otorgado, ¿no? Entonces, en la pantalla se ve cómo es la fórmula de la amortización. Es un descuento proporcional, ya se los había indicado, que se efectúa en cada valorización, ¿no? Es así que la amortización es la valorización del mes en trámite, el adelanto que fue otorgado dividido entre el monto del contrato. Entonces, esto, si tú haces la operación del adelanto entre el monto del contrato, esto te da el porcentaje de adelanto, ¿no? Que puede ser el 10%, como en el ejemplo. Entonces, la amortización será el 10%, que es la división de estas dos cantidades, multiplicado por la valorización en trámite, ese es el monto a amortizar. Ahora, recordemos que estas fórmulas de adelanto, de valorización, de reajustes, no han sufrido modificación, desde épocas inmemorables, ¿no? Desde que ejecutamos las obras con el RULCOP. Recuerden, antes de la ley de contrataciones, la primera versión que salió por los años idos, la ley 26850, ¿no? La ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Previa a ella existía el RULCOP para la ejecución de obras públicas, y también utilizamos el mismo sistema de adelantos, valorizaciones, reajustes, fórmulas polinómicas, etc. Entonces, en este aspecto que estamos revisando en estas láminas, no ha sufrido mayor modificación, así es que tal cual lo han aprendido en la universidad o en la vida profesional se viene desarrollando, y considero que hasta nuevo aviso no va a haber modificaciones al respecto. La deducción del reajuste que no corresponde se aplica sobre el reintegro y está normado en el Decreto Supremo 06 del 86 de Vivienda y Construcción, ¿no? Y indica una fórmula, ¿no? Entonces, la deducción del reajuste, recuerden que es como el interés que te cobra la entidad por el adelanto que te ha dado. O sea, la entidad nos ha dado un adelanto, y tenemos que retribuirle con, entre comillas, una especie de deducción del reajuste. Recuerden que las valorizaciones, a nosotros nos pagan un reajuste con una fórmula polinómica que lo vamos a ver más adelante, y en el caso del adelanto, como es un dinero que te han dado al inicio de la obra, nosotros tenemos que pagar un reajuste a la entidad. Esa es la deducción del reajuste, ¿no? Un reajuste que la entidad no me va a pagar o me descuente en todo caso. Entonces, la fórmula está establecida en la pantalla. Esa deducción es la valorización que está en trámite. El adelanto directo entre el monto del contrato es el porcentaje de adelanto que nos han dado.
multiplicado por la relación que hay entre los coeficientes de reajuste. El coeficiente de reajuste de la valorización que está en trámite y el coeficiente de reajuste de la fecha en que se otorgó el adelanto. Hacemos la sustracción de ello, menos 1, y eso se multiplica por la amortización. Recuerden que esta parte de la ecuación es la amortización que ya le hemos visto en la lámina anterior. Entonces la amortización por esta ecuación de coeficientes es la deducción del reajuste que no corresponde. Ahora, estos coeficientes de reajuste, dependiendo de que el índice CREPCO incremente o baje el índice, pueden ser positivos o negativos. Entonces, este K entre el K sub A puede ser negativo. O puede ser, puede ser menor de 1. ¿Correcto? Entonces, si es menor de 1, la operación esta va a ser negativa, ¿no? Si esto es menor a 1, esta ecuación va a ser menor a 1, con lo cual la deducción del reajuste va a ser negativa. O sea, en vez de que le paguen un interés, entre comillas, a la entidad me va a pagar a mí. ¿Correcto? Pero seguro el reajuste va a ser igual. En vez de que sea un reajuste a favor del contratista, más bien te van a quitar, entre comillas, dinero y se lo quede en la entidad. Por eso, si esta deducción salga positiva o negativa, se mantiene el símbolo. Se deja su símbolo, no hay que hacer un valor absoluto, sino si la deducción sale positiva o negativa, se mantiene el símbolo y así va a sumarse a la valorización. En cuanto al cálculo en sí, en la pantalla ven una hoja de cálculo para hacer la amortización y deducción de los reajustes que no corresponden. Esto está elaborado en una hoja Excel, que es de fácil llenado. Están las fórmulas de la amortización arriba y la deducción también, y con los coeficientes de la fórmula polinómica, el K sub I, que es el de la valorización que corresponde, y el K sub A, de la fecha que se otorgó el adelanto, se pueden hacer las operaciones correspondientes y podemos calcular cuánto se amortiza por mes y cuánto le corresponde la deducción de la amortización por mes. Como les digo, esta forma no ha sufrido modificaciones. Es más, el día de hoy ya hay diversos software de ingeniería que calculan automáticamente ello. Y si no, con una hoja de cálculo también se puede desarrollar. Muy bien, otro aspecto importante que se tiene es los adelantos para materiales. Recuerden que el contratista, a la firma del contrato, ha presentado un calendario de adquisición de materiales. En este momento es donde se va a ver su empleo, ¿no? Revisemos. Dice la norma que el adelanto de materiales será hasta el 20% del monto del contrato original. ¿Cuánto era antes? Hasta el 40%, ¿no? Y el adelanto directo era hasta el 20%. Ahora es 10%, antes era 20%. Con lo cual, antes era 40 más 20, 60%. Entonces, en adelantos, en alguna obra, se podría dar hasta el 60% de adelantos del valor de la obra. 60%. O sea, más de la mitad te daban en adelanto. Actualmente, con las normas vigentes, eso ha pasado a mitad. Es decir, 10 por directo y 20 por materiales es 30. Entonces, en las obras, ahora te pueden dar hasta el 30% del valor de la obra en adelantos. ¿Correcto? Ya saben, el flujo de caja positivo y esas cosas que hemos conversado. Es importantísimo que el contratista tenga dineros del propietario para ejecutar el proyecto. Entonces, acá les había comentado al momento de desarrollar el adelanto directo por qué se hizo esa reducción. ¿Por qué lo bajaron del 20 al 10 y del 40 al 20?
Y lo han bajado por a algo así de lo que puedan estar pensando, ¿ya? Cuando se aprueban las leyes de la República, cada artículo de una determinada ley tiene de respaldo una exposición de motivos, es decir, la fundamentación, la justificación del porqué de la existencia de ese artículo, o por qué, como en este caso, se está cambiando los valores, se está reduciendo el adelanto que se está otorgando. Y en la exposición de motivos, al momento que cambiaron estos artículos, lo indica claramente. Y lo voy a parafrasear, la justificación que pusieron los legisladores al momento de reducir ello. Utilizando términos coloquiales, los legisladores han colocado que se reducen los adelantos porque el contratista es un vivo. Es Pepe el Vivo, porque al contratista le dan un adelanto y él hace un uso distinto del adelanto. Es decir, el dinero que le dieron para ejecutar la obra, que era hasta el 60%, este contratista no lo destina a la obra. Estamos hablando del contratista Pepe el Vivo. Con ese dinero, el contratista, imaginémonos que es una obra de 10 millones, el contratista pudo haber recibido 6 millones de adelanto, ¿correcto? Entonces, con ese adelanto, el contratista comenzó a pagar sus deudas, le pagaba la SUNAT, comenzaba a construir su casa de playa, de repente unos 30 días de un viaje de turismo por Europa, y hacía un uso distinto, ¿no? Y lo que le quedaba ya iba a la obra. Entonces, eso es lo que dicen que sucedía en las obras y por eso han tenido que bajarlo. ¿Correcto? Entonces, este señor recibía 6 millones y de esos 6 millones chapaba una cantidad y hacía un uso distinto. Entonces, para regular este aspecto que los contratistas Pepe el Vivo están haciendo, hay que reducirlo y lo baja. Y lo dicen, lo baja. Ya. La pregunta es, a ese contratista Pepe el Vivo, que le aplican esto, y ahora a todos, antes de los 10 millones tenía 6 y hacía un uso distinto. Ahora le van a dar 3. ¿Qué creen que va a hacer con los 3? Ese contratista Pepe el Vivo. Lo mismo. Ya no se irá 30 días a Europa, se irá 15. Ya no le pagará a la SUNAT la deuda, le pagará la mitad de la deuda. Ya no construirá su casa de playa en Asia. Bueno, media casa de playa. Pero, digamos, no han solucionado el problema del uso distinto que están dando los contratistas Pepe el Vivo a los adelantos. ¿O creen que lo han solucionado? No. En ningún momento han solucionado. Lo único que han hecho es perjudicar a los buenos contratistas y perjudicar en sí la ejecución de proyectos que sí necesitan adelantos. Por ejemplo, ahora que estamos con todo este tema de las pandemias, los hospitales. Los hospitales, cuando se licitan empaquetado. La parte civil, que es la infraestructura física, y todo el equipamiento. Y el equipamiento no lo construye el contratista, como construir el muro, las paredes, el techo, el edificio, el hospital en sí, sino todo el equipamiento. Los tomógrafos, todos los sistemas de rayos X, etcétera, las camas UCI con todos sus equipos. Eso. Y para eso te van a dar adelanto en materiales 20%.
¿Y qué pasa si los materiales, el equipamiento, son el 40% del costo total del proyecto, del hospital? Entonces, todo el adelanto, incluyendo el adelanto directo más el adelanto de materiales, no cubre para comprar todo el equipamiento en el hospital. Entonces, ¿cómo lo van a licitar? Tendrán que separarlo, hacer una licitación por la parte física de la obra, la edificación, y otro concurso, una licitación para comprar el equipamiento médico. Y después harán el match. Paredes, el techo, el edificio, el hospital en sí, sino todo el equipamiento. Los tomógrafos, todos los sistemas de rayos X, etcétera, las camas UCI con todos sus equipos. Eso. Y para eso te van a dar adelanto de materiales 20%. ¿Y qué pasa si los materiales, el equipamiento, son el 40% del costo total del proyecto, del hospital? Entonces, todo el adelanto, incluyendo el adelanto directo más el adelanto de materiales, no cubre para comprar todo el equipamiento en el hospital. Entonces, ¿cómo lo van a licitar? Tendrán que separarlo, hacer una licitación por la parte física de la obra, la edificación, y otro concurso, una licitación para comprar el equipamiento médico. Y después harán el match. A ver que las dimensiones de los tomógrafos entren en la sala que está dimensionada ahí, no lo sé, ya verán. Claro, esos aspectos los legisladores no lo regulan porque se dejan llevar, digamos, por la coyuntura y no ven el fondo del asunto, cuando la norma original que se hizo desde el RULCO decía, oye, hasta el 60% de adelantos, 20 más 40, y si en mi entidad ocurre que todos los contratistas son PPL vivo, en mi entidad lo regulo en las bases y digo, adelanto directo será hasta el 0%, adelanto de materiales será hasta el 0%, con lo cual el proyecto que costaba 10 millones de adelantos al contratista PPL vivo le voy a dar 0%. No le voy a dar nada. ¿Hará un uso distinto del dinero? ¿Seguirá de viaje a Europa? No le di un sol. Pero es para una condición particular en mi entidad. Y si no, tendré que diseñar alguna regulación en las bases para cuidar el adelanto, de tal forma que sea empleado en la obra. Porque la función pública es fácil, decir, oye, el reglamento no dice nada, que no puedo hacer nada. Como el reglamento no dice nada. Entonces, ¿dónde queda mi gestión? ¿Dónde queda la gestión pública? Hay maestrías en muchas universidades que dicen maestría en gestión pública. Esto enseñarán. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo un problema. ¿Cómo lo soluciono? No quitando todo el adelanto. Muerto el perro, muerta la rabia. O será contratar a la UNOPS, contratar al organismo internacional para refugiados, que ellos me hagan el proceso de selección, que ellos me lleven a la ejecución del proyecto. O sea, contratar a alguien que me reemplace, porque no tengo la capacidad. Por último, contratar de gobierno a gobierno, porque como gobierno no tengo la capacidad.
¿Habrá casos excepcionales? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? Una obra compleja, una obra que nunca haya ejecutado, una obra cuyas características no hayamos podido nosotros ejecutar en el tiempo. Muchísimos ejemplos, sí. No tenemos la expertise. Ni siquiera, cómo hacer el expediente, menos cómo construirlo. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, una central atómica? Oye, ¿y cómo se hace eso? No sé, pues, habrá que contratar a alguien pero en el Perú nadie ha visto eso. No, pues tengo que ir afuera. Pero para contratar aspectos que nosotros ya hacemos hace años, colegios, hospitales, carreteras, calles. Difícil, ¿no? Pero ahí está, pues. Eso es gestión. Entonces no podemos renunciar a la gestión. Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer gestión. Entonces, bueno, se han reducido los adelantos por esta situación. Incapacidad de poder gestionar los adelantos, de controlarlos yo mismo como institución y poner los candados para que el contratista ese adelanto lo emplee en las obras. ¿Correcto? Y lo vamos a ver más adelante cómo han recogido una práctica que se hace en la actividad privada, lo estamos regulando acá en la pública. Y muy bien, perfecto, pero se olvidan de corregir los topes de los adelantos. Lo vamos a conversar más adelante. Bien, entonces, en el adelanto de materiales se va a dar ahora hasta el 20% de acuerdo a lo que está regulado en el reglamento. ¿En qué plazo se paga el adelanto de materiales? Revisen ustedes las bases del último concurso que hayan participado, o del último contrato que estén ejecutando, o el último proceso que la entidad haya convocado, independientemente si ustedes son funcionarios públicos o estén en la actividad privada, y verifiquen en qué plazo se paga el adelanto de materiales. ¿Y en qué plazo se paga? La mayoría, me atrevería a decir hasta que casi todos, no fijan el plazo de pago del adelanto de materiales. ¿Y entonces en qué plazo te van a pagar? ¿Quién es responsable? El contratista. Contratista, ¿dónde estás tú? Si tú eres el principal interesado en que te den el adelanto, tú debes ser el primero en pedir esa condición. ¿Y cuándo? No cuando ya firmaste el contrato, sino cuando estás en el concurso. Por eso a los contratistas les digo, a ver, preséntame tu relación de consultas. Pero ingeniero, ni siquiera se ha convocado el proceso. No, mañana va a salir la convocatoria para la construcción del hospital en tal sitio. Sí. ¿Dónde están tus consultas? Quiero verlas. Pero si todavía no se ha convocado el proceso, no hay bases, no hay nada. No, pero tú ya tienes que tener tus consultas. No todas, pero por lo menos algunas, sí, independientemente de lo que digan esas bases. Una de esas es en qué plazo te van a pagar el adelanto de materiales. ¿Y en qué plazo te van a pagar? En 30 días, como la valorización. Mal, pues. Tú eres de un contratista del montón, porque no haces gestión, digamos, de la propuesta, así como hay gestión contractual, tener el conocimiento para el manejo de los contratos, hay la gestión de la propuesta. Entonces, tiene que ser un gerente de propuesta, donde tú revises la propuesta y sepas a dónde estás yendo, a qué concurso, a qué licitación te vas a presentar. Si en esa licitación vas a ganar, vas a perder. Eso lo tienes que saber desde el momento que estás haciendo tu propuesta. No es una moneda al aire. Ojalá ganen esta obra. No es ojalá. Tienes que saber desde el momento que estás haciendo la oferta. Y desde el momento que estás haciendo la oferta ya tienes tus consultas. Una, ¿en qué plazo me pago? ¿Y cómo preguntas? ¿Cómo está estructurada tu consulta? Le vas a preguntar, señores comité, sírvanse precisar en qué plazo pagarán el adelanto de materiales. ¿Así le preguntas? No. Como dicen los chiquillos ahora, ya fuiste. Te van a decir, te pago en 60 días. Y son 60 días que tienes que esperar. Así no se pregunta.
¿Qué le tienes que decir? Señores comité, sírvanse confirmar que el adelanto de materiales será pagado en 7 días. Al igual que el adelanto directo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Si el trámite administrativo de pago del adelanto de materiales y del adelanto directo es lo mismo. Anda, averigua la entidad. Ellos que manejan su CIAF y todo eso, el compromiso, el devengado, el giro, el pago y todo eso, es lo mismo el adelanto directo y el adelanto de materiales. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué el adelanto directo te lo pagan en 7 días y el adelanto de materiales te lo quieren pagar en 60? Tú pides que te lo paguen también en 7 días, que te lo confirmen. A ver qué va a decir el comité. Porque tú estás poniendo una razón, estás fundamentando tu consulta. Bueno, no quita que finalmente el comité te diga pago en 30, en 60, en 90, lo que ellos digan. Ya quedará en ti, te presentas o no te presentas en esas condiciones. Porque te están diciendo casi no hay adelanto de materiales. ¿Correcto? Entonces, eso es hacer la gestión. No solo la función pública, el funcionario público hace gestión, sino los contratistas también tienen que hacer gestión. Y la gestión, para el éxito de un proyecto, es hacer, en el caso del contratista, hacer desde el momento que estás haciendo tu propuesta. Desde ahí tienes qué precio le voy a poner al concreto de 210. En función a mis cálculos por cantidad de agregados y rendimiento, esas cosas, o a esa variable le puedo ver, va a haber un adicional de concreto, va a haber un deductivo de concreto, ya le pongo otras variables. No es que estás haciendo cosas indebidas, no, estás haciendo tu propuesta. Es una más. Ni siquiera te han dado la buena pro. Tú estás haciendo tu oferta. Y todas las ofertas, como hemos visto, de repente van a estar al 90%. ¿Pero qué? Le resto 5% de gastos generales y 5% de utilidad y me lanzo al 90%. ¿Así haces la oferta? No creo, ¿no? La piensas y dices, ya, ok, me voy a lanzar al 90%, pero ¿qué partidas? Estas, donde hay posibilidad de algún adicional, o donde el metrado está mal calculado y si es a precios unitarios se me van a pagar esto por lo realmente ejecutado. Eso es hacer gestión, no estás haciendo nada indebido, estás haciendo gestión, estás haciendo tu mejor oferta, tuya. Te puede salir bien como te puede salir mal, pero es tuya. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las bases deben establecer el plazo para la solicitud de pago, ¿no? La mayoría no lo ha puesto y tú haz la consulta, ¿no? Que te confirmen que en 7 días te van a pagar. Luego indica la norma que la solicitud, evidentemente, tiene que ser presentada una vez iniciada la ejecución contractual, tiene que presentarse la garantía y el comprobante correspondiente de pago, ¿no? Es decir, la factura. Y esta solicitud tiene que ser concordante con el calendario de adquisición de materiales. Este calendario está anexo al contrato, que el contratista llevó para la firma de contrato, ¿recuerdan? Ok, ahí dice que el mes 1, qué materiales va a comprar, el mes 2, el mes 3 y así todos los meses. Entonces tiene que ser concordante con este calendario. Entonces ahí otra consulta. Si es concordante, y más adelante dice que si se te pasó la fecha ya no puedes pedir adelante. Si en el mes 2 necesitas cemento, porque en ese mes vas a producir concreto, tú lo solicitas en ese mes, ya en el mes 2. ¿Y cuándo te lo van a pagar? No has consultado nada, no te lo van a pagar a los 7 días, a lo más a los 30. O sea, te lo van a pagar en el mes 3. Pero tú lo necesitas valorizar en el mes 2. Es decir, tu calendario valorizado dice que en el mes 2 valorizas concreto, necesitas cemento. Pero el cemento te lo van a pagar en el mes 3. Entonces, ¿qué? Fiado, a préstamo. Flujo de caja positivo, ¿recuerda? Vas a quebrar.
Entonces, si la entidad te paga a los 30 días, ¿qué tienes que poner en tu calendario? Que si bien es cierto, en el mes 2 valorizas concreto, tu calendario de materiales tiene que decir, en el mes 1 necesito el cemento. ¿Por qué? En el mes 2 me lo vas a valorizar, me vas a pagar el adelanto, ahí lo voy a comprar y ahí lo ejecuto. Tienes que hacer gestión de tu propuesta, ¿correcto? Recuerda que una vez que se realizan las consultas, se hace la absolución de consultas, ya tienes las bases integradas, o sea, las reglas finales de la licitación, tú vas a hacer tu propuesta. Entonces, si las reglas finales te dicen, mira, el adelanto de materiales se va a pagar en 60 días, ¿qué haces? ¿Te las echas a llorar? ¿No? Entonces tú el material lo vas a solicitar 2 meses antes, para que en 60 calce con el mes que tienes que ejecutar ese material y lo puedas valorizar. Eso es hacer gestión, ¿correcto? Entonces, tienes que mejorar tus procesos, tienes que hacer las cosas distintas para obtener resultados distintos, porque si sigues haciendo lo mismo, no vas a lograr resultados distintos. ¿Qué más dice la norma? Que no procederá el adelanto si solicitudes son realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de gestión de materiales. Tu calendario decía que en el mes 2 vas a ejecutar concreto y necesitas cemento. Ya, ok, cemento en el mes 2. 10.000 bolsas de cemento en el mes 2. Pero en el mes 2 estabas atrasado, se te pasó y resulta que estás en el mes 3 y te diste cuenta, oye, necesito cemento. Bueno, la entidad ya no te va a dar el cemento, porque no es acorde a tu propio cronograma. Tú has presentado ese programa. Entonces tú tienes que ver tu calendario y decir, oye, este mes necesito cemento, o el próximo mes necesito cemento, lo pido. La norma también agrega que la amortización tiene que ser igual en forma proporcional y de acuerdo a los lineamientos que están indicados en el Decreto Supremo 011 del año 79 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Bien, en cuanto a las amortizaciones, la amortización del adelanto de materiales es un descuento proporcional, como estábamos diciendo, y se aplica a todas las valorizaciones luego de otorgado el adelanto. La amortización, tal cual se ve en la diapositiva, la imagen que ustedes tienen, es la valorización que está en curso por el coeficiente de incidencia del material. Este coeficiente de incidencia está indicado en la fórmula polinómica, ¿correcto? Entonces, tienes que hacer un match entre qué materiales vas a pedir adelanto y qué materiales hay en la fórmula polinómica. Porque no vaya a ser que tú pidas materiales y en la fórmula polinómica tengas otros materiales. Entonces, tienen que tener bastante cuidado. Por eso tú haces la gestión de tu propuesta. Y recuerda que a veces la fórmula polinómica es la del expediente técnico. Ni siquiera me dejan presentar mi propia fórmula polinómica. ¿Correcto? Pero esas son las reglas de juego. Tú tienes que acomodarte a esas condiciones. Entonces consideras la fórmula polinómica del expediente y en base a eso voy a hacer mi relación de materiales que voy a pedir. Agrega la norma que de la valorización reajustada se deduciría el monte de reajuste que no corresponde, aplicándose la fórmula que vamos a describir a continuación. Al igual que en el adelanto directo, este adelanto de materiales que te da la entidad, tú tienes que pagar, entre comillas, una especie de interés, que en la práctica es un reajuste, correcto, que te van a descontar al reajuste que vas a tener por valorizaciones, al igual que el adelanto directo. Solo que la fórmula es un tantito más compleja por las variables del material que está solicitando. Pero bueno, entonces, esta deducción que no corresponde es la amortización, que está indicado previamente, la amortización del material, y multiplicado por el coeficiente de los índices del material que está, del cual se ha dado el adelanto, ¿no? Entonces, el índice del material del elemento representativo de la fecha del reajuste
del cual está en trámite la valorización. A eso le restamos el índice representativo de la fecha del adelanto, el IM/A, de la fecha que fue dado ese adelanto, y a eso lo dividimos entre el índice de elemento representativo de la fecha del valor referencial, ¿correcto? La fecha del material del que está en trámite, le restamos el índice del material de la fecha que fue otorgado y lo dividimos entre el índice del material del valor referencial, con lo cual hacemos esa operación y tenemos la deducción del reajuste que no corresponde. Eso lo podemos ver en la siguiente lámina, que es el cálculo de las amortizaciones y deducciones que no corresponden, y al igual que del adelanto directo, hacemos una hoja en Excel y podemos calcular estas amortizaciones. Como les digo, es en función al coeficiente de incidencia, que eso está recogido en la fórmula polinómica, y tenemos que tener bastante cuidado de que nuestro adelante que vamos a solicitar esté en la fórmula.